décadas de silencio, y hoy, yo, Emily Warren, finalmente desvelé la narrativa que simultáneamente ha dado forma a mi identidad y me ha enseñado la lección más agonizante de la vida: el afecto genuino difiere profundamente de su falsificación. Aquellos que se encontraron con mi yo más joven habrían sido testigos de una joven idealista con ojos luminosos y optimismo vulnerable. Albergaba nociones románticas inspiradas en clásicos de la literatura, representaciones cinematográficas y baladas líricas transmitidas a través de plataformas de medios populares. Mis aspiraciones eran sencillas pero profundas: un romance auténtico, una relación satisfactoria, una existencia serena junto a alguien que me ofreciera una devoción inquebrantable. Entonces Jason Miller se materializó en mi mundo. Su entrada pareció un cambio atmosférico flexible, de naturaleza casi mística. Jason desafió la categorización ordinaria. Poseía cualidades excepcionales. Su repertorio incluía palabras calibradas con precisión, miradas significativas y una asombrosa habilidad para abordar las vulnerabilidades emocionales más profundas de una mujer. Las circunstancias de nuestro encuentro inicial siguen cristalizadas en mi memoria. Una tarde de otoño bañaba Jefferson Park, Chicago, con la luz dorada de octubre. Mientras estaba sentado absorto en mi dispositivo de lectura electrónico, mi concentración se rompió con la conciencia de una presencia que se acercaba. Señorita, espero no molestarla, pero he pasado por aquí 3 veces solo para reunir el coraje para hablar con usted. Levanté la vista y vi a este hombre alto con una media sonrisa y ojos llenos de picardía y dulzura al mismo tiempo. Mis dedos temblaron cuando cerré mi lector electrónico. «Oh no, no me estás molestando», respondí. Él sonrió con esa sonrisa que nunca olvidaré. No podía decidir qué era más hermoso, verte leer o verte mirarme ahora. Solté una risa tímida pero sincera. Nunca nadie me había hablado de esa manera. Nunca nadie me había mirado como él me miró. La conversación empezó ahí, y antes de que me diera cuenta, ya llevábamos horas hablando de todo. Era encantador, sabía escuchar, sabía tocar mi alma con cada palabra. Pasaron los días y Jason se propuso encontrarme. Sabía dónde trabajaba, dónde me gustaba caminar, y como por casualidad, siempre aparecía en los lugares correctos en los momentos correctos, con esa sonrisa que hacía que mi corazón latiera más rápido. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, Emily», decía. «Un día te haré mi esposa». Me reí, encontrando divertida su audacia, pero en el fondo, esa idea estaba creciendo dentro de mí. Jason tenía algo especial. Estaba confiado, seguro de sí mismo, fuerte. Me hizo sentir protegida. Pasaron los meses y el amor floreció. Me entregué por completo, sin reservas, sin dudas. Cuando me pidió que fuera su novia, acepté de inmediato. Cuando me propuso matrimonio, no lo dudé. Nuestra boda en junio de hace 5 años fue el día más hermoso de mi vida. La iglesia de Santa María en Chicago, estaba llena. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Mi madre, Martha Warren, lloró de emoción. Mis amigas suspiraron al ver a este hombre tan enamorado a mi lado. «Prometo amarte, cuidarte, protegerte», me susurró al oído, apretando mi mano con fuerza, y le creí. Creí cada palabra. Al principio, la vida con Jason era un sueño. Me trató como a una reina, cuidó cada detalle, hizo todo lo posible para hacerme feliz. Recuerdo nuestro primer viaje juntos. Me llevó a la playa de Santa Mónica, California. Caminamos de la mano sobre la arena y él dijo: «Nunca soltaré tu mano, Emily. Soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte». Y me sentí la mujer más amada del mundo, pero el tiempo pasó y Jason empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas, la forma en que me miraba cuando tardaba un poco más en llegar a casa, las preguntas insistentes sobre quién había hablado conmigo. «Eres diferente», decía. «¿Estás seguro de que no me estás ocultando nada?» Me reí, encontrándolo divertido. «Jason, eres tonto»,
por supuesto que no. Pero él no se rió. Se mantuvo serio, con la mirada fija como si intentara leer mi alma. Luego llegaron momentos en los que permanecía en silencio durante horas sin decir por qué. Cuando le preguntaba qué había pasado, respondía secamente, nada. Pero sentí que algo andaba mal. La primera señal clara llegó en una reunión familiar. Estaba hablando con el colega de trabajo de mi marido cuando Jason se acercó y me agarró del brazo con firmeza. «Creo que es hora de que nos vayamos», dijo. Había un tono en su voz que no reconocí, un tono frío que me provocó un escalofrío. Esa noche, cuando llegamos a casa, me miró como nunca antes lo había hecho. «¿Crees que soy un idiota?» Vi cómo lo mirabas. Me quedé sin palabras. «Jason, por el amor de Dios, es tu colega». Él se rió, pero no era una risa de felicidad. Fue una risa fría, cargada de algo que aún no entendía. Esa noche sentí miedo por primera vez, pero lo ignoré. Me convencí de que eran solo celos, que él me amaba demasiado. Pasó el tiempo y esas pequeñas cosas se volvieron rutinarias, el control, el silencio cortante, las miradas desconfiadas. Pero todavía no lo sabía. Todavía no me daba cuenta de que el hombre que una vez me hizo sentir como la mujer más amada del mundo sería el mismo que me haría desear nunca haberme cruzado en su camino. Todavía no sabía que el amor que una vez me hizo sonreír se transformaría en mi peor pesadilla. Cuando me di cuenta de esto, ya era demasiado tarde. El tiempo tiene una extraña manera de transformar las cosas. Al principio, Jason era todo lo que siempre había deseado, atento, apasionado y encantador. Me hizo sentir segura, amada, especial. Y yo, cegado por el amor, no noté las pequeñas señales que estuvieron ahí todo el tiempo, tratando de advertirme que algo no estaba bien. Los días con él fueron intensos. Cuando Jason estaba feliz, el mundo parecía perfecto, pero cuando se irritaba, un peso caía sobre nuestra casa. No gritó ni hizo una escena, no al principio, pero sentí que algo en él cambiaba. Empezó con pequeñas críticas, no hace falta salir tanto. Quédate más conmigo. No estoy seguro de esa amiga tuya, tiene una mala influencia sobre ti. No necesitas trabajar, yo me ocuparé de todo. Al principio pensé que era preocupación. Pensé que era bonito. ¿Quién no quiere un marido que se preocupe, que quiera proteger? Pero poco a poco me di cuenta de que me estaba distanciando del mundo sin siquiera darme cuenta. Mis amigos dejaron de visitarme. Mis salidas se volvieron raras. Mi mundo empezó a girar en torno a Jason. No me di cuenta de que esto no era atención, era control, y el control se convirtió en algo más grande. La primera vez que realmente sentí miedo fue en una noche normal. Estaba preparando la cena y accidentalmente dejé que se quemara la lasaña. Jason llegó cansado a casa del trabajo y tan pronto como lo olió, su expresión cambió. «Ni siquiera puedes cocinar una comida decente», dijo, dejando con fuerza el plato sobre la mesa. Era solo una cena, solo una lasaña quemada, pero su mirada, el tono de su voz, hicieron que mi corazón se acelerara de una manera que nunca antes había sentido. «Lo siento, cariño», dije, tratando de aliviar la tensión. Él permaneció en silencio. Largos minutos de silencio mientras intentaba fingir que no pasaba nada. Esa noche dormí de cara al lado opuesto de la cama, sintiendo un nudo en el estómago, sin entender por qué algo tan pequeño me hacía sentir tanto miedo. Pensé que pasaría, pero no fue así. Los silencios empezaron a alargarse. Las palabras más frías. La forma en que me miraba ya no era la misma. Jason se irritaba por las cosas pequeñas y yo comencé a cambiar por eso. Empecé a medir cada palabra antes de hablar. Empecé a evitar cualquier cosa que pudiera irritarlo. Empecé a disculparme por cosas que ni siquiera eran culpa mía. Y entonces llegó la primera vez que perdió el control. No sé exactamente qué pasó,
No sé en qué momento el hombre que decía amarme tanto empezó a tratarme como a alguien inferior. Era un día cualquiera, como cualquier otro. Regresó a casa con un aspecto diferente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Intenté preguntarle cómo le fue el día, pero no respondió. Jason, ¿pasó algo? Me miró, pero no era una mirada normal. Había algo ahí, algo que me hizo congelarme por dentro. Hablaste demasiado, dijo seca y fríamente. Tragué fuerte. Solo estaba preocupado. Y luego golpeó la mesa con tanta fuerza que la cristalería de Ikea tembló. Ya dije que no quiero hablar de eso. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía ser yo misma, me di cuenta de que el hombre que me hacía sonreír también me hacía sentir miedo. Después de ese día, comencé a notar el patrón. Cuando estuvo tranquilo, las cosas parecieron volver a la normalidad. Pero cuando se irritaba era como si un peso se apoderara de la casa. Caminé lentamente, respiré lentamente, como si cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar algo peor. Y dentro de mí, algo empezó a cambiar. El amor que sentía empezó a ser reemplazado por miedo. El hogar que alguna vez me hizo sentir seguro comenzó a parecer una prisión. Las paredes parecían más pequeñas, como si me rodearan, como si el aire fuera cada día más pesado. Pero todavía no podía ver una salida, porque a pesar de todo, Jason sabía exactamente qué decir. Después se disculpaba, decía que había estado estresado, decía que me amaba y que nunca más lo volvería a hacer. Y yo, ingenuo, quise creer. Quería creer que él seguía siendo el hombre del que me enamoraba. Pero en el fondo ya lo sabía, ese hombre ya no existía. Y tal vez nunca lo había hecho. El silencio en esa casa se volvió ensordecedor. No era el silencio confortable de una tarde tranquila o de una pareja que se entiende sin necesidad de hablar. Fue un silencio pesado, cargado de tensión, de miedo. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Pasaron los días y comencé a comprender que el amor que sentía por Jason ya no era el mismo. No fue amor, fue supervivencia. Cada día, intentaba adivinar su estado de ánimo incluso antes de que dijera una palabra. Intenté predecir sus pensamientos, evitar cualquier cosa que pudiera desencadenar esa frialdad, esa mirada vacía que me hacía sentir insignificante. Poco a poco me fui anulando sin darme cuenta. El miedo se volvió rutinario. Si ya sentí miedo, ver el reflejo de esto en mis hijos me rompió el corazón. Los niños perciben todo mucho más de lo que imaginamos. Sienten cuando algo anda mal, incluso si nadie dice una palabra. Y mis hijos, no dicen, aprendieron, siendo aún muy pequeños, que la casa donde debían crecer con alegría y seguridad era un campo minado. Aprendieron a caminar en silencio, a no hablar en voz alta, a no llorar cuando algo les dolía. Aprendieron a interpretar el silencio, a medir cada paso, cada mirada. Un día, mi hijo mayor, Noah, se me acercó en la cocina con sus ojitos preocupados y me susurró, «Mamá, papá está enojado hoy». Mi corazón se hizo añicos. Ya lo sabían, ya lo entendían. Y había días que era mejor esconderse en su habitación, quedarse callados, jugar sin hacer ruido. Lo que más me dolió fue saber que yo, como madre, no podía protegerlos. Les dije que todo estaba bien, pero sabía que no era verdad. Sabía que Jason era impredecible, pero nunca estuvo completamente fuera de control frente a los niños, hasta ese día. Era una tarde normal. Jason llegó a casa del trabajo de mal humor, como siempre. Ya conocía su mirada cargada, su expresión dura, así que traté de mantener todo bajo control. Preparé la cena con cuidado, evité conversaciones innecesarias, guardé silencio, esperando que la noche transcurriera sin problemas. Los niños jugaban en el salón. Era simplemente un día normal. Pero entonces mi hijo menor, Ethan, tropezó y tiró un vaso al suelo. El sonido de cristales rotos llenó la casa, y en ese instante,
lo supe. Jason se levantó de su silla tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Sus ojos se fijaron en el chico, y su voz, que antes era simplemente fría, se transformó en un trueno. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? El grito resonó por toda la casa como un trueno. Mi hijo se encogió de hombros y sus ojitos se llenaron de lágrimas. Noé, asustado, tomó la mano de su hermano. Me coloqué frente a ellos sin pensar. Jason, fue un accidente. Me miró como si ya no me viera. No me escuchan. Lo hacen a propósito. Y luego tiró la silla hacia atrás y salió de la casa, dando un portazo con tanta fuerza que el cristal de la ventana tembló. Me quedé allí, abrazando a los niños, tratando de calmar sus sollozos de miedo. Fue en ese momento que me di cuenta de que no solo estaba sufriendo. Estaba dejando que mis hijos crecieran en medio del miedo. Les estaba enseñando, sin querer, que ese comportamiento era normal. Y esto no lo podía permitir. Esa noche, después de que los niños se durmieron, yo me quedé despierta mirando al techo. Durante años me había convencido de que no había salida, que Jason era mi destino, que debía aguantar. Pero ahora veía las cosas de otra manera. Si me quedaba, mis hijos crecerían pensando que el miedo era amor. Si me quedaba, aprenderían a anularse, a tragarse las lágrimas, a aceptar lo inaceptable. Y eso era lo último que quería para ellos. Todavía no sabía cómo, todavía no sabía cuándo, pero esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a salir de esa casa. No iba a volver. La decisión se tomó esa noche. Acostada en la cama, sentí que mi corazón latía de manera diferente. No era el mismo miedo de siempre, era otra cosa, una mezcla de miedo y coraje al mismo tiempo. Realmente nunca había pensado en irme. Durante años me había convencido de que no tenía otra opción, que mi vida era eso, que de alguna manera podría aguantar. Pero ese día, cuando vi a mis hijos temblar ante Jason, algo dentro de mí cambió para siempre. No hubo más dudas. Necesitaba irme. La pregunta ahora era cómo. Sabía que no podía simplemente tomar a los niños e irme todos de una vez, Jason lo notaría. Él siempre se dio cuenta de todo. Entonces comencé a planificar. Esa misma noche, después de que él se durmiera, me senté junto a la ventana y pensé en cada detalle, ¿a dónde iría? ¿Quién podría ayudarme? ¿Qué tomaría? La respuesta fue aterradora. No tenía a nadie. Con el tiempo, Jason me había distanciado de todos. Mis amigos ya no llamaban, mi familia se había convertido en solo un recuerdo. Así es exactamente como él lo quería. Pero no podía permitir que eso me mantuviera atrapado. Entonces comencé a observar todo con más atención. El dinero que entró en la casa, las llaves, las veces que salió, cada pequeño detalle podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Decidí que necesitaba ahorrar dinero, no mucho, solo lo suficiente para dar el primer paso. Comencé a esconder pequeñas cantidades en lugares que él nunca miraría, dentro de un calcetín viejo, en el fondo de un cajón olvidado, dentro de un libro que nunca abriría. Fue poco a poco, centavo a centavo, y mientras hacía esto, algo dentro de mí empezó a cambiar. Me estaba preparando para algo que antes parecía imposible. Jason siempre controlaba todo, sabía a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía. Entonces, sabía que salir de casa sin que él se diera cuenta sería un desafío. Fue entonces cuando tuve una idea. Empecé a hablar de un primo lejano, alguien a quien apenas conocía. Me inventé que estaba enferma y que necesitaba ayuda. Creo que iré allí en la mañana a ver cómo está, comenté sin darle importancia. Él no reaccionó, solo asintió, distraído con el periódico. Al día siguiente lo repetí. Y el siguiente. Quería que se acostumbrara a esa idea, que sonara natural. Y luego, el viernes, finalmente dije,
Creo que la visitaré mañana, pero volveré antes del almuerzo. Ni siquiera me miró. Haz lo que quieras. Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Esa noche acosté a los niños como siempre, pero por dentro estaba alborotado. Sabía que esta podría ser mi última noche allí. Abracé a cada uno de ellos por más tiempo de lo normal, besé sus frentes, respiré su dulce aroma, escuché su respiración tranquila. Mientras tanto, mi corazón latía aceleradamente. Me levanté lentamente, fui al armario y tomé algo de ropa, solo lo esencial, nada que llamara la atención. Puse todo en una pequeña bolsa, lo escondí debajo de la cama y me acosté mirando al techo. Cerré los ojos pero no dormí. No pude dormir. Sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando me levanté. Jason todavía dormía profundamente. La casa estaba en silencio. Agarré la bolsa, respiré hondo y fui a la habitación de los niños. Queridos, despierten. Tenemos que irnos. Abrieron los ojos lentamente, confundidos. ¿Dónde, mamá? Me arrodillé y les tomé las manos. A un lugar donde nunca más tendrás que tener miedo. No lo entendieron del todo, pero confiaron en mí. Salimos de puntillas sin hacer ruido. Cada paso era una batalla contra mi propio corazón, que latía tan fuerte que pensé que podría despertar a Jason. La puerta de entrada estaba allí, a solo unos metros de distancia. Mis dedos tocaron el pomo de la puerta. Contuve la respiración y luego giré la llave. La puerta se abrió, el sol de la mañana me tocó la cara y por primera vez en mucho tiempo, saboreé la libertad. No miré atrás. Nunca más. El aire esa mañana parecía diferente. Hacía años que no sentía el viento tocar mi cara de esa manera. No fue solo una brisa fría. Fue un soplo de vida, un soplo de esperanza. Tomé fuertemente las manos de mis hijos y di el primer paso fuera de esa casa. Un paso que debería haber sido sencillo pero que tenía una fuerza que solo entienden quienes han vivido en una prisión visible. No miré atrás. No podía mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo dentro de mi cabeza. Me temblaban las piernas, me pesaban, pero seguí caminando, 1, 2, 3 pasos sin detenerme. Con cada paso, sentía como si el peso de los años se me quitara de los hombros, pero el miedo seguía ahí. ¿Y si se despertara? ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que me había ido? ¿Y si viniera tras de mí? No tenía un plan concreto, solo la certeza de que no podía volver atrás. Los chicos estaban somnolientos, confundidos, caminaban a mi lado sin entender realmente lo que estaba pasando. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó mi hijo mayor, Noah. Me arrodillé ante ellos y los miré a los ojos. «A un lugar seguro», fue todo lo que pude decir. Porque en verdad no sabía a dónde íbamos. Continué caminando. El tiempo parecía pasar demasiado rápido y al mismo tiempo se prolongaba. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía alerta, repitiendo la misma frase como un mantra: no puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Cuando llegué a una pequeña parada de autobús, miré a mi alrededor tratando de calmarme. Era temprano, la ciudad empezaba a despertar. Vi gente yendo a trabajar, niños con uniformes escolares, el mundo girando como si nada estuviera pasando. Pero para mí todo fue diferente. No tenía a dónde ir. Mis amigos ya no estaban en mi vida. Mi familia estaba distante. Pensé en pedir ayuda a extraños, pero ¿quién me creería? ¿Quién me ayudaría? Y entonces me acordé de ella. Una vecina de hace muchos años, antes de que Jason me alejara de todos. Una mujer de buen corazón, que siempre me decía: si alguna vez necesitas algo, ven a buscarme. En ese momento pensé que nunca lo necesitaría. Ahora,
ella era mi única opción. Cogí la última moneda que tenía escondida y me subí al primer autobús urbano que pasó. Cada kilómetro que nos alejaba de la casa parecía un alivio, pero también una carga. Fue real. Yo había huido. Cuando llegamos a su casa, llamé a la puerta con los nudillos temblorosos. El tiempo pareció detenerse hasta que giró el pomo de la puerta y apareció el rostro amable de Linda Parker. Ella me miró por un momento y luego, antes de que pudiera decir algo, simplemente abrió los brazos. En ese instante, colapsé. Mis rodillas se debilitaron, por primera vez en años, dejé caer las lágrimas sin miedo. Lloré. Lloré con todo mi cuerpo. Lloré por todo lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Lloré por los días de miedo, por las sonrisas forzadas, por las noches de insomnio. Lloré por haber sido débil. Lloré por haber sido finalmente fuerte. Sus brazos me sostuvieron firmemente, como si intentara unir todas las partes rotas dentro de mí. Ven, querida. Ahora estás a salvo. Esas palabras me golpearon fuerte. Seguro. Ya ni siquiera recordaba qué era eso. Linda nos llevó adentro y preparó chocolate caliente. Los chicos, exhaustos, se quedaron dormidos en el sofá. Los miré, recostados serenamente, y fue en ese momento que me di cuenta, dormían sin miedo por primera vez. No estaban acurrucados. No tenían los ojos muy abiertos y escuchaban fuertes pasos alrededor de la casa. Y eso fue lo que me hizo colapsar nuevamente. Pero entonces, el miedo llegó como una ola helada. ¿Y si Jason me encontrara? Él me buscaría y cuando se diera cuenta de que ya no estaba allí, supe que no lo aceptaría fácilmente. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sonó un teléfono en la casa de Linda. Mi corazón se aceleró. Ella respondió y vi su expresión cambiar. Sus ojos me buscaron, llenos de preocupación. Sí, ella está aquí. Mi sangre se congeló. Lo sabía. Él me había encontrado. Todo mi cuerpo se tensó, esperando lo peor. Linda colgó el teléfono, se volvió lentamente hacia mí y me tomó de las manos. Él te está buscando. Las palabras fueron como una cuchilla cortando mi piel. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. ¿Dijo algo? Mi voz salió temblorosa. Ella respiró hondo. Él dijo, tienes que regresar. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Volver? ¿Después de todo? ¿Después de finalmente saborear la libertad? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de ira, de indignación, de rebelión, contra todo lo que había vivido, por todo lo que él me había quitado. Y más que nunca, supe que nunca volvería a esa casa. ¿Pero qué haría ahora? Todavía no lo sabía. Simplemente supe que, por primera vez, iba a pelear. En ese instante, mi corazón se detuvo. Sabía que Jason no aceptaría fácilmente mi escape, pero escucharlo decir que tenía que regresar hizo que todo mi cuerpo temblara. ¿Volver? ¿Después de todo? ¿Después de finalmente saborear la libertad? Se me enfrió la sangre y se me congelaron las manos. Miré a mis hijos, que dormían en el sofá, y sentí un nudo en la garganta. No podía permitir que nos llevara de regreso a esa pesadilla, pero ¿cómo podría evitarlo? Linda tomó mis manos y las apretó con fuerza, mirándome a los ojos. No tienes que regresar, Emily. Esas palabras me hicieron desmoronar. Durante años pensé que no tenía otra opción, que mi vida estaba determinada, que tendría que aguantar. Pero sentada allí en esa casa, con el miedo llamando a la puerta, entendí algo importante, tenía una opción. No volvería, no esta vez. Linda me hizo sentarme en el sofá y respirar profundamente. Parecía tranquila, pero pude ver en sus ojos la misma preocupación que ardía dentro de mí.
Tienes que pensar en lo que vas a hacer ahora, dijo. Pero mi mente estaba confusa. ¿Qué podría hacer si Jason ya sabía dónde estaba? No pararía hasta encontrarme. Él nunca aceptó perder el control sobre mí. Nos sentamos en silencio durante unos minutos hasta que un pensamiento horrible cruzó por mi mente. ¿Y si ya estuviera en camino? Mi piel se erizó. Me levanté por impulso y corrí hacia la ventana. Se me cortó el aliento mientras observaba la calle. Estaba vacío, pero ¿por cuánto tiempo? Linda, ¿y si él viene aquí? Ella respiró hondo. Si viene, no abriremos la puerta. ¿Pero fue eso suficiente? Jason era el tipo de hombre que no aceptaba ser ignorado. Miré nuevamente a mis hijos. Todavía dormían, ajenos al terror que crecía dentro de mí. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Linda cogió el teléfono y marcó rápidamente. Tengo una amiga que puede ayudar. Ella conoce un lugar donde puedes permanecer escondido por un tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Estás seguro de esto? Ella tomó mi mano firmemente. Sabes tan bien como yo que no puedes rendirte. Tragué fuerte. Sabía que nunca sería verdaderamente libre si dejaba que Jason creyera que tenía algún poder sobre mí. Y entonces tomé mi decisión. ¿A dónde tenemos que ir? Tomó una hoja de papel y anotó una dirección. Toma a los niños y ve a esta casa. Es un refugio para mujeres en situaciones como la tuya. Allí nunca te encontrará. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás absolutamente seguro? Y luego, sin dudarlo, comencé a prepararme para partir nuevamente. Tomé algunas cosas, solo lo esencial. Abracé a mis hijos, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Vamos, mis amores. Conozcamos un nuevo lugar. Bostezaron y me siguieron sin hacer preguntas. Linda me acompañó hasta la puerta y me abrazó por los hombros. Sé fuerte. Estás en el camino correcto. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, Linda, por todo. Cuídate, querida. Y luego, con el corazón acelerado, salí hacia esa noche oscura. Cada paso fue un desafío. Cada sombra parecía ser Jason, pero seguí caminando, seguí alejándome de lo que casi había destruido mi vida. Mi corazón me decía que todo aún no había terminado, pero por primera vez en años sentí que algo crecía dentro de mí, una fuerza que Jason nunca había logrado destruir. Y en ese momento me prometí a mí mismo que nunca más sería prisionero del miedo. La calle estaba oscura, en silencio. Cada paso que daba parecía resonar dentro de mi cabeza. Mis hijos caminaban a mi lado, tomándome de la mano, pequeños e inocentes, sin entender del todo lo que estaba pasando. Para ellos esto seguía siendo una aventura. Para mí fue una prueba de supervivencia. Sentí mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El miedo me hacía querer mirar atrás cada segundo, pero sabía que no podía dudar. Jason ya sabía que me había ido y no tenía idea de hasta dónde llegaría para encontrarme. Mientras caminábamos hacia el punto de recogida de Uber, mi mente no se detenía. ¿Y si ya me estaba buscando? ¿Y si en ese preciso momento él estuviera conduciendo por las calles tratando de adivinar dónde podría haber ido? Me sentí como un animal huyendo de un cazador. Sabía que en cualquier momento podría aparecer. Y entonces, como si mi propio pensamiento lo hubiera convocado, sentí que unos faros iluminaban nuestras espaldas. El sonido de un coche acercándose. Mi pecho se apretó. Apreté las manos de mis hijos. No quería mirar, pero necesitaba mirar. Volví la cara lentamente. El coche pasó. No era él, pero ese simple momento me hizo sentir en mi piel lo que significaba vivir con miedo. Nunca supe qué era la libertad. La verdadera libertad no consistía simplemente en salir de esa casa.
Era vivir sin el miedo que él había puesto dentro de mí. Cuando finalmente llegó el Uber, respiré hondo y me subí con los niños. Cada pequeño detalle parecía surrealista, el sonido del motor, las tenues luces que iluminaban los cálidos asientos, el olor a polvo mezclado con la brisa nocturna. Me senté atrás, abrazando a mis hijos, que ya empezaban a cerrar los ojos por el sueño. Al mirar por la ventana, vi pasar la ciudad, cada calle, cada edificio, cada rincón que alguna vez había sido parte de mi rutina. Pero ahora todo había pasado. Allí, en ese Uber silencioso, iba dejando todo atrás. Debería haberme sentido en paz. Debería haberme sentido segura. Pero el miedo todavía estaba conmigo. Y entonces, mi corazón se detuvo por un instante, porque vi un Dodge Charger negro pasar lentamente por la calle a nuestro lado. Y lo supe. Sabía que era él. El coche redujo la velocidad. Mis ojos estaban fijos en eso. Mi pecho quedó atrapado en un nudo. Era Jason. Reconocería ese coche en cualquier lugar. Y en ese momento, no era solo un coche en la carretera. Era una sombra que intentaba arrastrarme de regreso al infierno. Todo mi cuerpo se puso rígido. No podía verme allí. Ahora no. Miré a mis hijos. Estaban durmiendo, inocentes. No podía permitir que esa pesadilla volviera a alcanzarlos. Así que hice lo único que pude, me hundí en el asiento y recé para que no me viera. El Uber se detuvo en el semáforo. El coche de Jason también lo hizo. Mi corazón parecía a punto de explotar dentro de mi pecho. Él estaba allí. Podía sentirlo. Mi respiración se volvió pesada. Si mirara por la ventana de Uber, me vería. Si me veía, sabía lo que pasaría. El Uber empezó a moverse de nuevo. El auto quedó atrás. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de alivio mezclada con el miedo que todavía no me abandonaba por completo. Pero lo sabía. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Necesitaba llegar al refugio. Necesitaba desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente salimos del Uber, sentí que me temblaban las piernas. La dirección que me había dado Linda era la de una casa sencilla, con ventanas iluminadas y una verja baja de hierro. Dudé antes de tocar. ¿Y si no nos aceptaran? ¿Y si no hubiera espacio para nosotros? ¿Qué pasaría si la puerta se abriera? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, apareció una mujer de mirada amable. Era Angela Wilson. ¿Eres Emily? Mi voz falló. Sí. Ella sonrió. Entra. Ahora estás a salvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, no de tristeza, sino por primera vez en años, de un alivio tan profundo que ni siquiera sabía que todavía era capaz de sentir. Tomé a mis hijos en brazos y entré a esa casa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algún lugar. Todavía me quedaba un largo camino por delante, pero allí, esa noche, en esa casa llena de historias similares a la mía, supe que Jason nunca más volvería a ponerme las manos encima. Y ese fue el comienzo de todo. La puerta de esa casa se cerró detrás de mí y por un segundo todo quedó en silencio. Mis pies estaban en un terreno desconocido, pero por primera vez en años, no sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. Era una casa sencilla y acogedora. De la cocina llegaba el olor a café y a magdalenas caseras. En el sofá, algunas mujeres hablaban en voz baja, algunas con mirada cansada, otras con ojos alerta, como si siempre estuvieran esperando lo peor. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que no había visto desde hacía mucho tiempo, un ambiente donde nadie tenía miedo. La mujer que abrió la puerta, Angela Wilson, me condujo a una pequeña habitación con una cama sencilla, un armario de madera y una silla. Aquí puedes descansar. Es un lugar seguro. ¿Seguridad?
Esa palabra me sonó extraña. Durante tanto tiempo había vivido esperando el peligro, esperando el siguiente momento de tensión, que ya no sabía lo que se sentía al sentirse segura. Dejé a mis hijos en la cama, cubriéndolos con una manta ligera. Estaban tan cansados que se quedaron dormidos en segundos. Abracé mis propios brazos, sintiendo el frío de la noche todavía atrapado en mi piel, y luego, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no fue un grito de miedo. Fue un grito de alivio, de dolor acumulado, de años de angustia derramados en lágrimas silenciosas. Abracé mis rodillas y dejé salir todo. El silencio de la noche me envolvió y el único sonido que llenaba la habitación era el eco del sentimiento que nunca había podido mostrar. Pero ahora era libre. El sol entraba por la rendija de la ventana y por un momento me sentí desorientado. Durante años, me había despertado con un peso en el pecho, con miedo de lo que me depararía el día. Pero ese día me desperté y escuché el sonido del silencio. No se oyeron pasos pesados en el pasillo, ni portazos, ni tensión en el aire, como si algo pudiera convertirse en una tormenta. Mis hijos seguían durmiendo, sus caritas serenas, sin la preocupación que siempre llevaban al despertar. Me levanté lentamente y salí de la habitación. En la sala encontré a unas mujeres sentadas alrededor de la mesa, tomando café. Algunos hablaban en voz baja, otros simplemente miran al vacío, perdidos en sus propios pensamientos. Rebecca Chen, la mujer que me había recibido la noche anterior, me sonrió. ¿Cómo te sientes? No supe cómo responder. Mi mente todavía estaba confundida. Mi corazón todavía tenía restos de miedo, pero respiré profundamente y traté de encontrar las palabras. Diferente, dije. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Tomará tiempo, pero ya verás. Un día te despertarás y ya no sentirás miedo. Quería creerle. Quería creer que algún día este peso abandonaría mi pecho, pero sabía que Jason no se rendiría tan fácilmente. ¿Y si todavía me estuviera buscando? ¿Y si de alguna manera me encontrara? El miedo seguía ahí, como un fantasma. Esa misma tarde vino a verme una de las coordinadoras del albergue, Olivia Rodríguez. Tenía un teléfono en la mano y su expresión era seria. Emily, tenemos que hablar. Mi piel se erizó. Se sentó a mi lado y respiró hondo antes de hablar. Jason estuvo en el Departamento de Policía de Chicago, Distrito 18, esta mañana. Mi corazón se congeló. ¿Qué dijo? Presentó un informe policial diciendo que usted secuestró a los niños. Las náuseas subieron a mi estómago. ¿Secuestrados? Pero son mis hijos. Ella tomó mi mano. Lo sabemos, pero los hombres como él hacen esto todo el tiempo. Usan cualquier táctica para mantener el control. Mi cabeza daba vueltas. Jason no aceptaría perder y ahora estaba intentando usar la ley en mi contra. ¿Qué debo hacer? Mi voz salió baja, casi un susurro. El coordinador sonrió levemente, pero era una sonrisa cargada de seriedad. Vamos a ayudarte. Nunca había sabido lo que era tener ayuda real, pero ahora, por primera vez, alguien estaba de mi lado. Después de esa conversación, mi mente todavía estaba en shock, pero sabía que necesitaba ser fuerte, no por mí, sino por mis hijos. Esa noche, mientras los estaba acostando, mi hijo mayor, Noah, me miró a los ojos y dijo algo que hizo que me doliera el corazón. Mamá, ahora vamos a tener un hogar de verdad. Contuve las lágrimas. Pasé mi mano por su cabello y sonreí. Sí, mi amor, tendremos un hogar. Él sonrió, cerró sus ojitos y se quedó dormido. Y me quedé ahí, sentada junto a ellos, mirando al techo, pensando en todo lo que había pasado. Pensando en cómo Jason había intentado doblegarme pero falló. Todavía estaba allí, todavía respirando, todavía luchando. Y ahora, por primera vez, sentí que la lucha valía la pena.
La libertad no ocurre de la noche a la mañana. No basta con salir de casa. Necesitas sacar a la persona que llevas dentro. Y ese fue mi siguiente desafío. Pero en ese momento, sentada junto a mis hijos, escuchando el sonido apacible de la noche, supe que por primera vez en muchos años estaba en el camino correcto. Ya no era un prisionero. Yo fui un sobreviviente. Y esta fue solo la primera página de mi nueva historia. El refugio era seguro, pero la seguridad física no significaba que mi mente estuviera libre. Puede que estuviera lejos de Jason, lejos de la casa donde pasé años caminando sobre cáscaras de huevo, pero el miedo todavía estaba dentro de mí. No desapareció solo porque crucé la puerta y me despedí. Fue en mis noches de insomnio, en los sobresaltos ante cada portazo, en el pánico irracional cada vez que un número desconocido llamaba al teléfono del refugio. Por mucho que las paredes de ese lugar me protegieran, todavía no me sentía completamente libre. Y en cierto modo, Jason lo sabía. Rebecca Chen me dijo que Jason estaba intentando encontrarme. Ya había estado en la comisaría, ya había difundido mentiras sobre mí, ya había intentado que la ley actuara a su favor. Pero él no se detuvo allí. Pasaron los días y cada vez que una de las mujeres del refugio regresaba del exterior, sentía mi cuerpo tensarse, esperando que alguna de ellas dijera las palabras que tanto temía. Y entonces, un día, sucedió. Una de ellas entró, se quitó el abrigo y me miró con expresión preocupada. Emily, hay un hombre preguntando por ti afuera. Mi piel se enfrió. ¿Qué quieres decir? Se sentó a mi lado y bajó la voz para que las otras mujeres no la oyeran. Fui a Walgreens cerca y vi a un hombre preguntando por una mujer con 2 hijos. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Él, ¿te vio? Ella negó con la cabeza. No, pero por la forma en que hablaba, sentí que era él. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo estaba temblando. Estaba cerca, demasiado cerca. Si supiera dónde estoy, no se detendría hasta encontrarme. Y si aparecía en la puerta del refugio, y si lograba hacerme regresar, la sola idea me dejó sin aliento. Pero entonces, algo dentro de mí gritó más fuerte, no. Esta vez no. Su rostro se iluminó y saltó a mi regazo, abrazándome con fuerza. Sabía que podías hacerlo. Mi corazón se apretó. Durante mucho tiempo, Jason me había hecho creer que no era nada sin él, pero allí, en ese pequeño y amoroso abrazo, supe que lo era todo para esos chicos. Y eso fue suficiente. Con mi primer salario logré alquilar un pequeño estudio en Logan Square. Era sencillo, solo 2 habitaciones, paredes desconchadas y un sofá-cama tipo futón, pero era mío. Por primera vez, tenía un lugar donde nadie me controlaba, donde nadie me decía qué hacer, qué ponerme o qué decir. La primera noche allí fue extraña. El silencio era diferente al que estaba acostumbrado, pero cuando me recosté en el futón y vi a mis hijos durmiendo a mi lado, sentí una paz que nunca antes había sentido. No tenía nada lujoso, pero tenía mi libertad, y eso valía más que cualquier riqueza. En los meses siguientes, mi vida se transformó de forma lenta pero segura. Logré comprar muebles usados. Pintamos juntos las paredes del apartamento. Cada día que pasaba, el miedo se hacía menor y una nueva emoción crecía dentro de mí, la esperanza. Un día, mientras veía a mis hijos jugar en la sala, sentí una opresión en el pecho, pero esta vez no era dolor. Era gratitud, gratitud por haber tenido el coraje de partir, gratitud por haber encontrado apoyo, gratitud por estar viva y, sobre todo, gratitud por nunca haberme rendido. Porque al final, la libertad no era solo escapar de Jason, era encontrarme a mí mismo de nuevo. Y apenas estaba empezando a vivir de verdad. Pasaron los años. Podría decir que fue fácil, que después de salir de esa casa todo se resolvió como por arte de magia, pero la verdad es que empezar de nuevo es un proceso largo, doloroso y muchas veces solitario. Tuve días en los que miraba a mis hijos y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto,
si podría darles una vida digna, si algún día el miedo desaparecería por completo. Pero entonces vi sus ojos y en ellos ya no había miedo. Ya no existía esa mirada tensa, esa vacilación antes de hablar, ese miedo a existir. Eran libres y esa fue la mayor prueba de que había tomado la decisión correcta. Durante mucho tiempo el miedo todavía me acompañó. Incluso después de la orden de restricción, incluso después de cambiar de dirección, incluso después de reconstruir mi vida, todavía había noches en las que me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, sintiendo como si Jason estuviera allí. Pero ya no lo era. Estos momentos se volvieron raros con el tiempo. Me di cuenta de que el miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando lo alimentamos y decidí que ya no le daría ese privilegio. Así que cada día me liberaba un poco más. Con cada sonrisa de mis hijos, con cada logro, con cada momento que me miraba al espejo y veía una mujer fuerte, estaba dejando atrás ese pasado. Ya no era esa Emily destrozada que creía que no tenía salida. Yo fui la mujer que sobrevivió, que luchó y que ganó. ¿Y Jason? Él se quedó atrás. Ya no tiene espacio en mi historia. Un día, mientras organizaba el pequeño apartamento que había construido para mí y mis hijos, encontré una caja olvidada en el fondo del armario. Dentro había cartas antiguas, diarios y pequeños recordatorios de quién era yo antes de Jason. Y allí, en medio de todo, encontré un papel doblado. Cuando lo abrí, lo reconocí inmediatamente. Fue un ensayo que escribí cuando todavía era una niña en la escuela. El título decía: cuando sea mayor, quiero ayudar a otras personas a encontrar su camino. Recordé que cuando era niño soñaba con ser contador, con hacer algo que cambiara la vida de las personas. Pero con el paso de los años, Jason destruyó cada uno de estos sueños. Me hizo creer que no era capaz, que mi único papel en el mundo era servirle, ser la mujer que él quería que fuera. Pero en ese momento, sosteniendo ese papel amarillo, algo dentro de mí despertó. Todavía estaba viva y eso significaba que todavía había tiempo para soñar. Con el paso de los años, crecí, evolucioné y me hice más fuerte. Conseguí un mejor trabajo, estudié, aprendí cosas nuevas y un día tomé una decisión que cambiaría todo nuevamente. Fui al refugio que me había acogido durante ese momento más difícil de mi vida. Miré esa sencilla casa donde una vez había entrado, destruida, sin dirección, sin esperanza, y vi llegar a otras mujeres, mujeres que, como yo una vez, llevaban el peso del miedo en sus ojos. Y fue allí donde supe que necesitaba ayudar. Entonces comencé a trabajar como voluntaria y luego como asesora financiera para mujeres en el refugio. Comencé escuchando historias, tomando manos temblorosas, ofreciendo un hombro a quienes no tenían a nadie. Y con cada mujer que conocí allí, me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Fue la historia de muchos. Y si yo había logrado escapar, otros también podrían hacerlo. Si una vez fui salvo, ahora me tocó a mí salvar. Años después recibí una noticia inesperada. Jason había sido arrestado. Había intentado repetir el ciclo con otra mujer, pero esta vez no pudo escapar de las consecuencias. Cuando escuché esto, sentí una mezcla de emociones, no porque deseara venganza, sino porque él demostró una cosa: nunca fue tan fuerte como me hizo creer. Yo era el que era fuerte. Yo fui quien sobrevivió. Fui yo quien tuvo el coraje de irse. Era solo un hombre débil que pensaba que podía controlar la vida de otra persona. Y en ese momento supe que nunca más necesitaría mirar atrás. Mi vida era el presente, y sobre todo, el futuro. La mujer que habrías conocido en mis primeros años apenas se parece a la que tienes ante ti ahora. En aquel entonces, habrías conocido a alguien vulnerable, sin rumbo y consumido por la inquietud. Mire hoy mi mirada y sea testigo de la transformación, alguien que experimentó un sufrimiento profundo, pero se negó a ser caracterizado por él. Alguien que, a pesar de todo, mantiene la fe en el concepto de amor, no del tipo que limita, no del tipo que devasta, sino del afecto auténtico,
la autocompasión, el entusiasmo por la existencia, y lo más importante, el aprecio por la persona en la que me he convertido. Porque en medio de todo, Jason logró tomar mi naturaleza fundamental, pero eso permaneció fuera de su alcance. Persistió en todo momento, sometida, herida, oculta bajo años de angustia, pero nunca borrada. Hoy irradia un brillo sin precedentes. Si esta narrativa hace eco de aspectos de tu propia experiencia, si te sientes atrapado en una repetición perpetua, si este escape parece imposible, comprende que la liberación existe. Yo encarno esta posibilidad. Si yo pude liberarme, tú también puedes. El viaje puede presentar desafíos, puede requerir paciencia, pero eventualmente despertarás a algo más que el temor inmediato. Con el tiempo, tu reflejo revelará a alguien formidable, sin restricciones, triunfante, tal como yo prevalecí, así como tú posees la capacidad de prevalecer. Agradezco su atención a lo largo de mi cuenta. Que mis experiencias les ofrezcan una nueva perspectiva de nuestro mundo. Hoy, mientras estoy sentado aquí contando mi historia, no puedo evitar sentirme emocionado al recordar el viaje que he recorrido. Gracias a todos por escuchar pacientemente mi historia, una historia no solo sobre el dolor, sino también sobre la fuerza oculta que cada uno de nosotros puede encontrar en nuestros momentos más oscuros. Quiero enviar un mensaje a cualquiera que esté escuchando: el verdadero amor nunca te da miedo. El verdadero amor no controla, no duele. El amor verdadero te da la libertad de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si estás en una relación que te hace sentir pequeño, si caminas constantemente sobre cáscaras de huevo, si ya no te reconoces, recuerda que mereces algo mejor. Y lo que es más importante, eres lo suficientemente fuerte como para encontrar una salida.